Juan capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice la palabra: este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Digan amén, amén, amén. Voy a hablar sobre el tema cómo lograr el milagro. El apóstol Juan nos relata 7 de los más poderosos milagros que hizo Jesucristo mientras estuvo en su ministerio, y de entre ellos el primero, que es el de las bodas de Canaán de Galilea, nos deja en cada versículo una tremenda enseñanza. Generalmente nuestra vida espiritual es de búsqueda de milagros permanentemente, y hay momentos que los vemos y tenemos la convicción de que llegan, de que vienen, pero muchas veces tenemos tremendas batallas para alcanzar la realización del propósito del Señor. Cuando Juan nos relata este milagro, él coloca principios, cosas que tenemos que reflexionar para conquistar. En primer lugar, dice Juan que para que haya un milagro debemos de entender que Jesús siempre hará presencia donde le invitan. El primer paso para un milagro es invitar al Señor, ser consciente de que Él responde. Ahí en el capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: y al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Y lo importante de estos 2 versículos, lo particular, en primer lugar, es que no menciona a alguna persona con nombre propio. Si hubiera sido el matrimonio, por ejemplo, de Pedro, hubiera mencionado: y Jesucristo fue a presidir las bodas de Pedro y de María, por ejemplo, que se llamara la mujer, con nombre propio. Pero en esta porción no se menciona a nadie. O sea, nos hace pensar que Jesús va también a los hogares que son común y corriente. No se le da un énfasis de importancia. O sea, se reconoce que el Señor quiere estar en todo lugar donde le tengan en cuenta y donde lo queramos entronar. Mientras que el Señor esté entronado, habrá milagros. Cuando hay una indiferencia al Señor, por supuesto que no hay ese ambiente espiritual. Y aquí es prácticamente la antesala de un gran milagro. Una hermosa familia que tuvo la iniciativa de invitar al Señor a sus bodas. La Biblia dice: al tercer día se hicieron unas bodas. Hermanos, en forma permanente, nosotros tenemos que estar buscando la presencia del Señor. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. La Biblia dice: yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y Él quiere estar, pero por supuesto la iniciativa viene de los que le necesitamos. En el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 37 al 40, la palabra dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Note que el Señor en esta palabra nos enseña que para que Él pueda acercarse, lógicamente Él a través del Espíritu Santo mueve nuestra voluntad a buscarlo a Él, pero Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, Él está buscando un corazón abierto, un corazón dispuesto a reconocerlo, a adorarlo y a servirle. En el libro de Apocalipsis habla de las bodas, pero también habla de las bodas del Cordero para aquellos que le buscan. Apocalipsis 19, 7 al 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas y de Dios. Entonces, dentro del mismo primer punto podemos reflexionar que cuando le damos la importancia y nos comprometemos con Él, también Él nos habla de otras bodas. Su primer milagro fue en las bodas de esta familia humilde que tuvo la iniciativa de darle a Él el primer lugar, de invitarlo, de entronarlo. Y luego cuando miramos los primeros versículos, dice que fue después del tercer día. Y claro, no tiene razón lógica si no le imponemos un sentido de fe de que comience diciendo en el tercer día, porque no hay un contexto. Pero la Biblia nos habla que para el Señor un día son como 1000 años como un día para Dios. Y entonces habla de la obra del Señor en 2 milenios. Desde que Él vino, Él estuvo buscando corazones en donde entronarse. Nos habla a través de este primer capítulo de bodas. Dice, y en el tercer día, entonces, se realizó esta ceremonia. Cuando hablamos de las bodas de la iglesia con Cristo, hablamos del tercer día, o sea, del tercer milenio. Ya han pasado 2 milenios después de que Cristo vino a la tierra y estamos entrando en los primeros años del tercer milenio. O sea, estamos en el año 2019. Hace 2000 años que el Señor vino a la tierra, estamos comenzando a vivir el tercer milenio y la palabra dice que en el tercer día vinieron las bodas. Era como algo profético, era como algo que el Señor quería sembrar en el corazón del creyente, porque este es el milagro más grande que está esperando la iglesia. Que en medio de la confusión que hoy vive el mundo, los creyentes tenemos la seguridad y la certeza de que Cristo pronto vendrá a la tierra. Un día Jesucristo dijo, hablando de los milagros, de lo que es la resurrección y de la vida eterna, Él enseñó a la iglesia y le dijo, miren, oren para que el Señor les halle dignos de escapar de la ira venidera. El tercer día, el tercer año, el tercer milenio nos habla de que Cristo viene a recogernos para llevarnos eternamente a la morada, a las moradas que Él ha preparado para la iglesia. Por eso tiene un lenguaje espiritual y sobrenatural que nos invita a una reflexión permanente sobre nuestra forma en que estamos viviendo para el Señor. En segundo lugar, dentro de este capítulo dice que el Señor se manifiesta a todos los que le creen. Por favor, diga conmigo, el Señor se manifiesta solo a aquellos que le creen. Vea lo que dice Juan 2, versículo 3 al 5, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
y su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que él os dijere. Dentro de esta fiesta, digamos que hubo un desastre, porque de repente se acabó el vino. Estamos hablando del jugo de uva, no el vino fermentado. El vino fermentado embriaga a las personas. Estamos hablando de que en estas celebraciones allá en Israel se preparaba como un cóctel, algo muy especial para celebrar. Y por supuesto, el vino era lo que producía el gozo. Es más, la Biblia dice que el vino es lo que produce sanidad, habla de liberación, porque lo asocia también a la sangre de Cristo. Y en esa boda, el ingrediente más importante que traía el gozo, de repente escaseó y se acabó. Se necesitaba un milagro. Seguramente que María era una de las personas que habían preparado la fiesta. Pienso que era algún pariente de la Virgen María, porque se encuentra ya como organizando el ambiente de la reunión. Y cuando ella se entera de que falta el vino, pues va a la fuente de los milagros, a Cristo. Entonces, aquí en esta palabra dice que ella reclamó un milagro. Vino la madre de Jesús y le dijo: no tienen vino. Y Jesús le respondió: aún no ha llegado mi hora. Y es cuando ella imparte un mandamiento, el único mandamiento que hay de María en la Biblia. Y dijo: hagan todo lo que Él les diga. Ahí estaban algunas personas a la expectativa de un milagro. Y ella dijo: si queremos ver el milagro, tenemos que ser dirigentes en hacer lo que Él nos diga. Y en el contexto usted encuentra que hubo un maravilloso milagro, pero quedó la frase: hagan todo lo que Él les diga. Diga conmigo: para alcanzar un milagro es indispensable la obediencia. Generalmente, en cada reunión de milagros, cuando tratamos de proyectar a los creyentes, a elevar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, generalmente estamos exponiendo un testimonio de la Biblia, un testimonio de algún milagro maravilloso que el Señor hizo en algún momento. Y claro, la palabra está transmitiendo no solamente una inspiración, porque cuando usted y yo miramos a la palabra, nuestro espíritu se inspira. Comenzamos a entrar en el ambiente de Dios. Pero aparte de la inspiración, es necesario escuchar para obedecer. Mucha gente no ha alcanzado el milagro solamente porque no obedecen, porque reciben la palabra, pero se quedan sin el paso de obediencia, y allá es donde se pierde la bendición. María dijo: hagan lo que Él les dijere. Durante muchos años de ese trabajo como ministro, generalmente trato de transmitir lo que creo que Dios quiere sembrar a los corazones. La palabra siempre arranca de nosotros también la fe y la esperanza. Y yo soy testigo de muchos testimonios. Puedo decirle en cortico y en largo tiempo. Hay personas que vienen con un corazón sediento, con un corazón bien dispuesto para recibir el favor de Dios. Y me he sentado a escuchar gente que llegó con opresión, con muerte, y comencé a transmitirle lo que creo que Dios quería que escucharan. Y yo me sorprendo en poquito tiempo cómo el ambiente, el lenguaje, la actitud se transforma. Y yo encuentro, y puedo definirlo, que se asocia a la obediencia. Cuando alguien se sienta
a escuchar la palabra del Señor, porque necesita que Dios le bendiga, que Dios actúe en él, y esa persona es diligente en recibir lo que Dios está transmitiendo a través del vocero, del predicador, y aun cuando muchas veces le cuesta un gran trabajo obedecer, pero finalmente se dispone, esa persona recibe el milagro con toda seguridad. Puede que sea inmediatamente o puede que en algunos se dé un espacio donde Dios está midiendo la obediencia a las personas. María les dijo, hagan lo que Él les diga. Despertó una expectativa. La fiesta no se podía acabar de repente, apenas estaba comenzando y se necesitaba un milagro. Y María conocía los principios divinos de la manifestación sobrenatural. Haga lo que Él les dijere. ¿Cuánto me entienden? Ese es el problema, ese es el problema. El Señor dijo que muchos son oidores olvidadizos. Ese es el primer problema de muchos de nosotros, que recibimos la palabra y en algún momento la palabra levanta nuestro entusiasmo y creemos que en realidad Dios nos está hablando y Dios nos está dando una dirección en el primer momento. Pero cuando no actuamos de acuerdo a la palabra, entonces el milagro se puede perder. Si usted mira en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que vino un hombre llamado Naamán, vino del profeta, él tenía una palabra de Dios, y Naamán tenía una lepra, y el profeta le dijo, mira, sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y la palabra dice que Naamán, él era un personaje de Siria, era un gran general. Él lo convirtió en lógica y lo convirtió en pensamientos de reflexión, no en fe. Y él discutió, en mi nación hay mejores ríos que el río Jordán. Y por un momento perdió la bendición hasta que alguien le levantó el entusiasmo y le dijo, mira, si el rey te dijere, sumérgete, y tú lo haces, entonces ¿por qué no recibes la voz del profeta? Y dice que finalmente él fue y se sumergió y automáticamente Dios obró el milagro, le quitó la lepra y la piel de Naamán quedó como la de un niño. ¿Quién nos roba el milagro? La lógica muchas veces. ¿O quién nos roba el milagro? El descuido. María dice, hagan todo lo que Él les diga. En 1 Samuel, en el capítulo 15, versículo 22 al 23, Dios llama nuestra atención sobre la obediencia para el milagro. 1 Samuel 15, 22 al 23 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación y la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vea todo lo que la Biblia enseña sobre la obediencia. Porque en el caso de este testimonio se habla de un gran rey, del rey Saúl. En sus primeros años él era un hombre conquistador, él era un hombre que andaba lleno del Espíritu de Dios. Y hubo un momento en que necesitó una manifestación de Dios. Dios había dado una palabra de destruir a un enemigo implacable de Israel que se llamaba Amalek. Y Dios dio una orden al rey, le dijo, destruye a Amalek, destruye todo lo que hay. Hombres, mujeres, niños, rebaños, destruye a todo porque es anatema.
La palabra dice que el rey fue en obediencia, pero él no obedeció a Dios. Él solamente lo hizo a medias, no de acuerdo a la orientación del profeta Samuel, que era el vocero de Dios para producir el milagro. Saúl llegó un momento en que perdió la espiritualidad y comenzó a actuar a título personal, y no actuó de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a lo que él creía y pensaba. No actuó como Dios reclamó. Entonces la Biblia dice que Dios se enojó porque Saúl estaba obedeciendo a medias, y el Señor le dijo a Samuel: me arrepiento de haber colocado a Saúl, porque él es desobediente. Y automáticamente se perdió la bendición. ¿Qué quiere enseñarnos Dios? Hermanos, permanentemente el favor de Dios está a nuestro alcance. Para todos los que miramos con atención la palabra, para todo aquel que quiere actuar no solamente de acuerdo a lo que Dios dice, sino también inmediatamente. Dios reclama obediencia inmediata. ¿Qué les dije? Y entonces el profeta le dice: a Dios le podemos ofrecer holocaustos y víctimas, pero más importante que una alabanza es el obedecer. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces es donde Dios nos confronta, porque hay muchos que lamentablemente no reciben el milagro, o muchos se quejan de que Dios no los escucha, o muchos reniegan de que por qué otros reciben milagros y ellos no alcanzan el milagro. Pero fíjese que el problema no es de Dios. Note que de acuerdo a la palabra, el problema tiene que ver con la actitud de las personas, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Me sorprendió en días pasados una pareja. Ellos llegaron totalmente destruidos, destrozados, sin sentido común, sin norte. Uno de ellos me decía: yo no sé para qué estoy en este mundo, no sé cuál es el objetivo, me persiguen permanentemente pensamientos de muerte. Era una locura lo que había en estas personas, una desorientación a causa de muchas situaciones de la niñez. Pero me sorprendieron porque comencé a transmitir la palabra. Cuando doy un mensaje en el púlpito o una consejería, yo procuro utilizar mucho la revelación bíblica. Sé que ahí está el secreto, y ellos inicialmente no entendían, pero había un gran esfuerzo en ello. Yo les dije: aprendan estos textos bíblicos, hagan ese tiempo de oración, de ayuno. Comencé a darles una palabra específica, y para ellos era un poco difícil, pero sencillamente se sujetaron. Y aun cuando son muy nuevos, en menos de un mes hubo un cambio tan profundo en su forma de pensar, de actuar, de vivir. Fue un mes para ver cómo Dios pudo operar profundamente en ellos, porque para Dios no vale la medio obediencia. Esa es una forma de rebeldía. Para Dios no vale la lógica, hermano. Para Dios vale la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando usted está esperando el milagro, hermano, usted entra en un campo de batalla, porque el enemigo va a querer contrarrestar lo que Dios le está transmitiendo a través de la revelación. El enemigo va a tratar de ponerle lógica a su mente, va a luchar por ponerle incredulidad, y es allá donde el verdadero creyente toma la palabra. Y hermano, aunque no la entienda, si usted vino a recibir un mensaje, si vino a recibir un consejo,
sencillamente usted hace y da su mayor esfuerzo para comprometerse en lo que se le orientó a hacer. Dios le dijo a Saúl: el obedecer es mejor que cualquier sacrificio, y el prestar atención es mejor que la grosura a los carneros. Porque muchas veces perdemos la fe es porque no prestamos la atención, es porque no damos nuestro mayor esfuerzo para recibir lo que Dios nos está hablando, porque Dios siempre habla, o a través de las Escrituras, o mientras usted escucha el mensaje, o mientras usted recibe el consejo. Entonces, el problema no es Dios, el problema es que no sabemos obedecer. María les dijo: vean, hagan todo lo que Él les dice. Muchas veces trato de compartir la palabra con algunos religiosos y ellos se escudan en el nombre de la bendita Virgen María. María es una persona digna de imitar porque ella tuvo temor de Dios, amó al Señor, pero a ella no se le puede dar ninguna adoración y tampoco podemos esperar de ella ningún milagro, porque ella fue un ser humano común y corriente que Dios utilizó para que en el vientre de ella fuera engendrado el Hijo de Dios, quien luego nació. Se llama Virgen María porque ella concibió en pecado. Y muchos que dicen que porque ella concibió sin relación normal. Ahora, ella concibió en virginidad, por eso se llama Virgen María. Y dice la palabra enseña, ella recibió el milagro por la fe de engendrar. Y luego ella con autoridad dice: hagan lo que Él les dice. Es un mandamiento para algunos que dicen tener una gran admiración hacia María. Ella dejó el único mandamiento de la palabra: hagan lo que Él les diga. Un buen consejo, como el consejo de un profeta o como el consejo de un pastor. Hagan lo que Él les dice. Si quieren ver el favor de Dios, diga conmigo: si yo quiero ver el favor de Dios, me es necesario, obligatoriamente, diga irrevocablemente, hacer lo que Él me diga. Entonces es ahí donde somos confrontados. Si estamos haciendo lo que Él nos dice, si lo estamos haciendo a nuestra manera o si lo estamos haciendo a medias. Entonces cada uno que se examine frente a esta palabra. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo estamos actuando frente a la orientación del Señor? En tercer lugar, el Señor se glorifica con todos los que le obedecen. Esa es la tercera reflexión de este hermoso capítulo 2. El Señor se glorifica en donde le obedecen. Vea lo que dice capítulo 2, versículos 6 al 10. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Note que aquí hay una cantidad de manifestaciones. Estoy hablando en el orden, en primer lugar, en el orden de lo que estoy hablando. Entonces, quiero proyectarlos, que Dios quiere que nosotros concentremos nuestra atención sobre lo que Él dice. Hermano,
Él habita en hogares comunes y corrientes. No hay que tener mucho dinero ni títulos. Podemos ser humildes, aunque no tengamos muchas cosas que nos hagan sobresalientes. Lo primero que Él reclama es humildad, atención a Él, que siempre lo entronemos, que le demos el primer lugar. Él reclama nuestra atención. Por eso Él dice: vuélvase a mí y yo me volveré a vosotros. En segundo lugar, que escuchemos y obedezcamos automáticamente, que no obedezcamos a nuestra manera. Hermano, si recibe la palabra, proyéctese, aunque no la entienda completamente, aun cuando le cueste un gran trabajo, proyéctese a obedecer al consejo o a la palabra que usted recibió el día domingo. Grábela, guárdela y vaya y haga de acuerdo a la orientación que Dios nos dio a través de la revelación. Pero en esa parte es algo increíble, porque dice que habían en primer lugar servidores. Cuando Él quiso ya hacer el milagro, había un grupo de servidores allá frente a unas tinajas. ¿Qué eran las tinajas? Haga de cuenta, es como una alberca. ¿Cuántos tienen albercas en su casa? Es una estructura ahí de cemento y usted la llena de agua y luego utiliza esa agua. Amén. Eran como albercas más o menos. Habían 6 albercas y habían allí servidores, los que estaban ayudando a atender la gente. Dice que habían 6 tinajas de agua que esas tinajas estaban para cumplir un rito en Israel, que era la purificación de los judíos. Las 6 tinajas no se utilizaban para echar vino, nunca en la historia de Israel se echó vino en las tinajas. Las tinajas se utilizaban para que cuando iba a comenzar el servicio, los sacerdotes venían y lavaban sus manos 9 veces. Era un rito, 9 veces. Y luego iban y compartían de la mesa según el servicio. Ese era el lenguaje para los judíos. Las tinajas era un símbolo de la religiosidad. No servía para nada más. Servía para cumplir algunos dogmas. Y el Señor quería hacer un milagro. Gracias a Dios que habían servidores que lo reconocían a Él, o si no, echan a perder la bendición. Él quería hacer el milagro, pero quería arrancar un estigma de la mente de muchas personas que son de la religión, o que muchas veces vienen a nuestras iglesias con una actitud religiosa. Porque la vida cristiana es un estilo de vida. Diga: la vida cristiana es y será un estilo de vida. ¿Por qué le digo eso? La vida cristiana es un estilo de vida. Si usted viene a la congregación y viene con el corazón abierto para recibir la palabra de Dios y la orientación, lo más seguro es que usted comience a experimentar una transformación de adentro hacia afuera. Deja de ser malgeniado, deja de ser maldiciente, deja de ser obsceno, borracho, drogadicto. ¿Por qué? Un cambio de adentro hacia afuera. ¿Qué hace el milagro? El estilo de vida. Los creyentes amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Pero lo amamos a la manera de Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Diga: amar a Dios es un sinónimo
de obediencia. Dígalo bien fuerte. Amar al Señor es un sinónimo de mi obediencia a Dios. Eso es amar a Dios. Hermano, amar a Dios es recibir la palabra y es alejarnos de lo que a Él no le gusta. Allá en esta religión judaica habían dogmas. Los mismos predicadores transmitían la verdad, pero el Señor les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados. Les dijo: ustedes son hipócritas y falsos. A los fariseos, a los líderes religiosos. Les dijo: ustedes son como tumbas que están adornadas con una hermosa lápida, pero por dentro hay restos mortales. Él los confrontó. ¿Por qué? Porque solamente eran religiosos. Se sujetaban a algunos dogmas, pero no se sujetaban a la dirección de Dios. Había 6 tinajas que representan la imperfección del hombre. El número 6 es el número de la imperfección. La raza humana es muy imperfecta. Hermano, con facilidad caemos en la trampa del pecado. Muchas veces el enemigo viene y sagazmente va enredando a la gente, y si usted no tiene un estilo de vida en Cristo, con facilidad puede ceder a las pretensiones del adversario. Lamentablemente, allá en el mundo hay mucha gente que dice: creo en Dios, y se escudan en un nombre religioso, pero por dentro están llenos de maldad. A ver, présteme la atención y nadie se me distraiga, porque hoy Dios quiere hacer cosas. Amén. Y dice la palabra que Dios quiere transmitir a través de la palabra verdades. Los de afuera tienen una religión: yo soy de la religión tal. Pero en los corazones hay maldad, hay iniquidad, hay falsedad. Así eran los fariseos, eran falsos, hipócritas. Las 6 tinajas eran el lugar del rito donde se lavaban las manos para luego ir a cumplir un oficio. Y eso se convirtió en una costumbre en todo Israel. Como los sacerdotes lo hacían, se lavaban 9 veces las manos antes de comer. ¿Por qué? Era un rito. Entonces el Señor quería romper moldes de la gente, quería hacer un milagro en la transformación de la mente, quería arrancar paradigmas. Eso es lo que dice aquí la palabra. Entonces Él dijo: miren, llenen las 6 tinajas con agua. El Señor tenía autoridad. Ya todo el mundo lo reconocía. Él tenía una influencia hermosa por la palabra, por el amor. Y los servidores no discutieron. Llenaron las tinajas con agua. Diga: estilo de vida. Si alguien viene aquí a la iglesia, escucha la palabra, le gusta la palabra. Algunos me dicen: pastor, yo vengo a la iglesia y me voy más tranquilo. Yo me quito cargas de encima. Bueno, los felicito. Ojalá les sirva para toda la semana. Porque la vida cristiana tiene que ser de un compromiso permanente con el Señor. Nosotros representamos las tinajas y el Señor quiere arrancar los dogmas de las tinajas. El Señor quiere cambiar nuestros malos pensamientos de la religión, de la idolatría, del egocentrismo, de la soberbia de nuestras vidas. Él quiere que las tinajas sean llenas de vino. El vino representa, como les dije al comienzo, el gozo del Señor, la sanidad que Dios da, la pureza, la paz, el gozo. Es símbolo del mover del Espíritu Santo. El Señor dijo: llenen esas 6 tinajas de agua. Y los servidores llenaron hasta desbordar las tinajas con agua.
porque el agua representa la palabra de Dios y también representa al Espíritu Santo del Señor. ¿Qué quiere Dios hacer? ¿Qué milagro quiere hacer Dios hoy? Que cada uno mire, que miremos cómo en esta vida cristiana, cómo en la vida cristiana que está llevando usted, cómo en la vida cristiana que estoy llevando yo. Si yo le doy testimonio que permanentemente experimento a Cristo y estoy hablando verdad, entonces porque tengo un estilo de vida. Si en mí hay fe y esperanza permanentemente, hay paz, esa paz no es gratis, viene como consecuencia de un estilo de vida. Él dijo, hay que quitarle a estas tinajas los dogmas, la imagen que representa, y hay que llenarlas de agua. Nuestras vidas se tienen que llenar permanentemente de mucha palabra de Dios. Nadie puede alcanzar un gran milagro si no es por la palabra del Señor. El viernes yo les predicaba a los de la vigilia un texto, porque el Señor dice, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Amén. Por eso esas tinajas tienen una revolución espiritual. Las tinajas es el cambio de mentalidad. Llenen las tinajas de agua. El Señor dijo esto, dijo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dijo, y es más cortante que toda espada de doble filo. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él quiere cambiar tinajas. Cuando una espada entra literalmente al pecho de un hombre, al corazón, supongo que el dolor debe de ser terrible. Antes de morir, esa persona que es atravesada por una espada, creo que experimenta un terrible y un horrible dolor. Cuando la palabra viene, es una espada que penetra hasta el alma, que al adúltero le dice falso. La palabra penetra. A un adúltero no le gusta que de la plataforma se hable el adulterio. A un ladrón no le gusta jamás que se venga a encarar el hecho de que está robando. Hermano, a un amargado, a una persona llena de odios, no le gusta que lo confronten. Una persona soberbia le incomoda que hablen de la soberbia. Esas son las tinajas. La palabra penetra al corazón y al alma. Y si yo estoy viviendo en un mal ambiente, si yo estoy viviendo en un estilo de vida para Dios, si una vida desobediente, la palabra me traspasa, me hace sentir incómodo. ¿Cuándo se va a acabar este mensaje? Ese man no habla sino del pecado. Entonces Dios quiere cambiar las tinajas, de convertirlas de dogmas a unas tinajas llenas de agua, llenas de la palabra. Si usted quiere recibir un milagro, tiene que enfrentar la carnalidad. Esto es lo que está haciendo el Señor. El mayor milagro que Él quería producir era un cambio de mente, de corazón y de alma. Y Jesús le dijo, llenar las tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestro Sala. Y se la llevaron. Y cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces sirven el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vea esto tan lindo. El Señor hizo el milagro, transformó el uso de esas tinajas y lo convirtió en una fuente de alegría. Salió vino. Dice que el maestresala se sorprendió porque el buen vino estaba reservado para lo último, para el primero y el inferior para lo último, pero repartieron el mejor a lo último.
Porque el mejor vino es la palabra viva de Dios con el mover del Espíritu Santo. Como nunca jamás. Hoy Dios por todo el planeta está levantando predicadores para confrontar a la raza humana, para transformar las tinajas en elementos útiles de vida. Usted y yo somos las tinajas. Si recibimos la palabra, hermanos, si dejamos de vivir una vida conformista y tibia delante del Señor, es una vergüenza decir soy cristiano y practicar el pecado, porque eso es ser hipócrita delante del Señor. ¿Quién puede decirle al Señor, tú eres mi Padre, y estar llevando una vida de lujuria, de maldad, de injusticia? ¿Cómo se atreve a pedirle, Padre, dame el milagro? ¿Cómo? ¿Con qué cara? Dios puede transformar nuestras tinajas, y se transformó en el vino del lenguaje divino para prepararnos para las grandes bendiciones de Dios y los grandes milagros que tanto necesitamos. La vida cristiana no es para gente tibia, ni rebelde, ni conformista, para gente que quiera experimentar el reino de los cielos permanentemente. La Biblia dice que la fe se activa por las obras. Eso fue lo que hicieron los servidores. Vean lo que dice en Santiago 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pregúnteme que por qué ayuno. Esa es una obra en mi vida cristiana. Pastor, ¿usted por qué dice que hay que ayunar y por qué dice que usted ayuna? Es un paso de obediencia, es un acto de fe. Yo sé que a través de mi ayuno Dios puede hacer cambios en mi mente, en mi alma, me fortalece el espíritu. Porque cuando tengo una crisis, aunque no haya recibido el milagro financiero o la salud, yo declaro mi salud? Porque estoy diciendo, estoy sano, aunque todavía experimento el dolor, porque estoy en obras, en las obras del Espíritu. Estoy transformando mi ambiente con la palabra de Dios. Alguno te dirá, tú tienes fe, muéstrame por tus obras. Dice aquí Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hermano, hay que acabar con las tinajas de la religión. Esta iglesia tiene que elevarse a una dimensión de comunión con Dios, de santidad, de celo delante del Señor. Si practicó el pecado, repúdiese a usted mismo, tírese en ayuno, tírese en lágrimas delante de Dios, en ruegos. Señor, yo quiero vivir para ti. Y Dios irá haciendo la transformación en esa tinaja, y el Señor la va a hermosear. ¿A cuánto Dios les está hablando? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Ahí está la base del milagro. Le estoy acortando distancias. Ese gran milagro que usted está pidiendo, que se ha prolongado por tantos meses y posiblemente por tantos años, ya deje de pelear con Dios, ya deje de culpar a Dios. Basta ya, dice el Señor. Haga lo que es correcto. Aquí, en este capítulo 2, digamos que se comprime, hermano, se atesora una cantidad de verdades. ¿A dónde viene el Señor? A donde hay un corazón humilde. Él no está buscando la gente más espectacular del planeta. Él busca gente con un corazón humilde y noble que lo quiera invitar. A mi casa invitamos al Señor hace 39 años. Y Él es el eje de mi hogar. Jesús es el centro de mi hogar. Mary y yo tomamos determinaciones por lo que Dios dice en su palabra. Amén. Mary y yo
hablamos la palabra de Dios. Mary y yo adoramos a Dios. En mi casa no se ven programas de televisión que no glorifiquen a Dios. En mi casa la música es celestial. Yo no permito ni rancheras, ni boleros, ni vallenatos. Esa música está cargada de subliminales. Mi casa es limpia. Es un rincón del cielo. Amén. Es un lugar para servirle a Dios. En lugares sencillos y humildes. Mary y yo no somos nada espectacular. Solamente somos sirvientes. Sirvientes de ustedes y sirvientes de Dios. No hay nada en especial. Lo único que me marca en diferencia es que invitamos a Jesús permanentemente. Si tenemos una discusión, nos pedimos perdón y arreglamos rápido. En mi casa no hay rencores, no hay palabras ni pensamientos reprimidos, de amargura, de rencor, nada. En mi casa, humilde y sencilla, pero ahí mora Cristo. ¿Cuánto le están entendiendo? Hagan lo que les dice, habla María, hagan lo que les dice. Hermano, sálgase de la lógica. ¿Quiere el milagro? Obedezca. Pastor, llevo 5 años en este problema. Hermano, obedezca. Ya no venga más con sus problemas. Obedezca. ¿A quién, pastor? A lo que le aconsejé con la palabra. A lo que le transmití el domingo, obedezca. No se convierta en un hombre racional y lógico. Obedezca. La palabra es para obedecerla como pastor. Hermano, no a medias. Dios no toma ninguna actitud mediocre para honrarla nunca jamás. Dios quiere que seamos de obediencia inmediata y perfecta. María dijo, hagan todo lo que Él les dice. Eso es lo que Él nos dice hoy. Hagan todo lo que Él les dice. ¿A cuánto Dios les está hablando? Por eso la espada, la palabra es una espada, traspasa al alma. O te comprometes o no te comprometes. Te comprometes si ves el milagro. Te comprometes a media, eres un hipócrita. Te comprometes con el Señor, eres un hombre que mereces el milagro y el favor del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Por último, el Señor nos lleva al arrepentimiento para la consolación. Vea lo que dice en Juan 2, 11 al 12, que es el final de este hermoso testimonio. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vea la cantidad de gente que había allá en la fiesta. Aquí estamos mencionando a los discípulos. Estamos mencionando a la familia del Señor Jesús, la mamá y los hermanos de él. Y fuera de eso muchos invitados. Y dice que él hizo este primer milagro en Canaán de Galilea. Y dice, allá manifestó su gloria. Y dice, por eso sus discípulos creyeron en él. Diga, por los milagros, los discípulos creyeron en él. Dígalo fuerte, por los milagros, los discípulos creyeron en él. El milagro es un gancho, hermano. Es un favor, pero es un gancho divino. Cuando el Señor da un milagro, Él está tratando de perpetuar la fe de las personas. Dios está haciendo un gran esfuerzo por afirmar la voluntad de las personas en Cristo. Para eso es el milagro, para perpetuar nuestra fe, para que nuestra fe viva hasta el día de nuestra muerte. ¿Cuánto me entienden? El problema es que algunos solamente vienen por el milagro. Son oportunistas. Solamente quieren ver al Señor haciendo milagros. Y muchos de ellos no reciben milagros. Porque el Señor no tiene ningún compromiso con la gente que en realidad no da su mayor esfuerzo para Él.
Pero hay otros que venimos y aun cuando Dios tome su tiempo, nunca perdemos la fe. Seguimos creyendo, seguimos confiando, seguimos orando sobre la palabra, seguimos declarando la palabra. Todos los que estaban allí creyeron por el milagro. ¿Qué mejor milagro que cambiar la forma de pensar, hermano? ¿Qué mejor milagro que dejar esta mente carnal, estas tinajas de lógica, de pecado, y convertirlas en mentes espirituales? ¿Puede haber un mayor milagro? Pregúntele a un psicólogo, a un psiquiatra, si puede haber un mayor milagro de ver que alguien recibe una transformación de mente y se convierte en una persona decente, en una persona culta, en una persona próspera, en una persona saludable. ¿Qué hizo la transformación? La fe, el hacer lo que Él nos dice. Y después de esto descendieron a Capernaum. La palabra Capernaum se define como arrepentimiento y consolación. Hermano, cuando Él terminó esa fiesta, cuando se acabó la fiesta, intencionalmente Él dijo: vámonos para Capernaum. ¿Para dónde fueron? Dígame fuerte: Capernaum significa arrepentimiento y consolación. Los grandes milagros vienen por eso. El arrepentimiento es el cambio de mente. Hermano, el diablo me hace creer que Dios no me va a dar el milagro, y le voy a decir, y el trabajo del diablo es día y noche, a diario ataca a la mente para hacernos creer que definitivamente Dios no nos va a dar el milagro, pero Dios sí nos va a dar el milagro. Amén. Usted está luchando. Yo sé que aquí una gran mayoría están luchando por un milagro. Usted cree que su esposo cambie de carácter. Él dijo: cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No se desespere, siga en busca del milagro, siga hablando. Arrepiéntase, hermano, por haber puesto en duda la palabra de Dios. Pídale perdón a Dios. Pídale a Dios que cambie la forma de pensar, porque el arrepentimiento es pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si alguien se mete en Cristo, la mente cambia, hay un arrepentimiento genuino. Yo tengo batallas permanentes en Cristo, pero estos principios los tengo muy claros, los tengo muy clavados en mi corazón. Hermano, yo le pido al Señor, y cuando viene la lucha y la incredulidad, yo declaro la palabra y le pido: Señor, ayúdame a creer. Eso es arrepentimiento, luchar por cambiar la mente. Y cuando Él cambia la mente, viene la consolación, porque se da lo que necesitamos. Capernaum, allá terminó el primer milagro. ¿Cuántos quieren ir conmigo hoy a Capernaum? Colóquense en pie. Diga: alabado sea el Señor. Diga: bendigo el nombre de Cristo. Lloremos todos por un momento. Amado Señor, te damos muchas gracias por el primer milagro que obraste en Canaán de Galilea. Levante, hermanos, y dígale: Señor, fuerte, Señor, en esta mañana quiero dar gracias por el milagro de Canaán de Galilea. Señor, el primer milagro es que tú haces presencia en lugares humildes y en lugares donde también hay riquezas. Tú estás donde te invitan. Tú estás en toda boda. Y esta es una fiesta de boda delante del Señor. Hoy, con mis manos levantadas, te ruego, ven a morar en mi casa, en mi corazón. Señor, yo soy común y corriente, pero lo que tú buscas es la actitud
de mi corazón. Ahí con sus manos levantadas. Piense si en realidad usted invitó al Señor a su casa. Yo le sugiero, mire cuál es el ambiente del hogar. Confiamos que no sea de discusión, de gritería, de palabras vulgares, de palabras maldicientes, de música mundana ni de programas obscenos. Confiamos que en nuestra casa esté entronado el Señor, que el ambiente sea propicio, aunque somos común y corriente. Él puede estar dentro de nuestro hogar. Él nos está preparando para las bodas que se avecinan, las bodas del Cordero. Estamos viviendo el tercer milenio. Le pido un favor, no tenga la menor duda. Cristo regresa en cualquier momento. Él ya viene. Señor, te invitamos. Esta iglesia invita hoy a Jesucristo a los hogares. Invítenlo. Él está haciendo liberaciones en este momento. Algo maravilloso está haciendo Jesús. ¿Sabe qué le recomiendo? Invítelo. Mire cómo es la tinaja. Si la tinaja es religión, usted viene aquí a la iglesia solo con una actitud religiosa y no con un compromiso, esa tinaja no sirve para nada. Te invitamos, Señor, te invitamos. Ayúdanos a reflexionar, Señor. Te ruego que nos ayudes a vivir para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Siempre Él se manifestó en los que le obedecieron. Faltó el vino, dice la palabra, y Él dio una orden: hagan todo lo que Él les ordena. Dijo María, hagan todo lo que Él les ordena. Muchos nunca recibieron el milagro y posiblemente nunca lo van a recibir si no hacen lo que Él les ordena. Porque la palabra de Dios dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Yo he visto gente preciosa que llegó destruida a esta iglesia, amargada, con pensamientos de muerte y de destrucción, con autocondenación. Gente preciosa que aunque le costaba trabajo dar el paso, aunque les costaba el trabajo, dieron el paso, y en tan poquitos días vino el primer milagro. Se encontraron con el Señor, con su realidad, con su destino. Solo obedecieron. Perdona por nuestra desobediencia, Señor. Perdona nuestra terquedad, Jesús. Perdona nuestra mediocridad. Perdónanos porque somos racionalistas y lógicos. Perdónanos, Señor, porque no te hemos obedecido como tú quieres, no a medias. Tú quieres que te obedezcamos inmediatamente y completamente. Dígale: Señor, perdóname por haber sido un mediocre, un desobediente, incompleto, porque deshonré a Dios cuando actué a mi manera, porque deshonré a Dios cuando dudé y cuando desobedecí. Pero en esta mañana yo levanto mis manos, yo me humillo delante de ti
para rogarte, Señor, ayúdame. Dame un corazón limpio. Dame un espíritu recto. Rompe en mi vida la iniquidad, la maldad, la mediocridad. Ayúdame a ser obediente en forma inmediata. Y bata sus manos por un momento. Te adoro, Jesús. Te adoro, Maestro. Te adoro, Señor. Hoy estamos en una fiesta, en un lugar humilde, pero donde tú presides, Señor, donde tú estás. Hagan todo lo que Él les diga. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Él se glorifica en los que le obedecen. Las tinajas solamente eran símbolo de la religión y de los dogmas, pero habían servidores que no vacilaron de llenar con agua, no para lavar las manos de nadie, sino para convertir esas tinajas en un lugar rebosante de gozo, salud, paz y prosperidad. Porque si nuestras tinajas en esta mañana pueden ser llenas de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, rebosará el gozo, rebosará la esperanza, rebosarán los milagros. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos, Jesús. Él lo llevó a Capernaum, a su familia, a sus discípulos, al lugar del arrepentimiento y de la consolación. Y Él quiere que estemos en Capernaum, donde nuestra mente permanentemente está concentrada en Dios y hay consolación. Dale gracias, Él está haciendo milagros ahora. Gracias por sanar los huesos, Señor. Señor, yo veo el milagro porque yo te amo y te sirvo. Gracias por sanar los riñones, soberano Dios. Hay un milagro de parte de Dios. Gracias por sanar el torrente sanguíneo. Se va toda diabetes, se va toda úlcera, se va el colesterol, los triglicéridos, se va el cáncer. Gracias por sanar, Señor, el páncreas, el hígado, por sanar el corazón, por sanar las arterias, la columna, el cerebro, las vistas. Gracias por quitar las varices, Señor. Oh, Señor, estamos en Capernaum en esta mañana, en el lugar de la exaltación, en el lugar de la gloria divina y la honra del Señor. Aleluya, aleluya. Dele gracias, dele gracias. Levante su voz, dele gracias al Señor. Oh, te damos gracias, Jesús.